El amanecer de la estrategia. El legado imborrable de Sun Tzu. Inteligencia. La palabra misma vibra con poder. Habla de conocimiento, de comprensión, de la capacidad de ver más allá de lo obvio y anticipar los movimientos de tu adversario. A lo largo de la historia, la inteligencia ha moldeado el destino de imperios y determinado el resultado de guerras. Desde los antiguos campos de batalla hasta los paisajes digitales de hoy, la búsqueda de información ha sido una constante. Pocas figuras se alzan tan altas en los anales de la estrategia militar como Sun Tzu. Su obra maestra, escrita hace más de 2 milenios, sigue siendo un testimonio atemporal del poder perdurable de la inteligencia. Sun Tzu comprendió que la victoria no era solo producto de la fuerza bruta. Era, según él, el resultado de una planificación meticulosa, un engaño estratégico y, sobre todo, una profunda comprensión de tu enemigo y de ti mismo. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas, escribió en su famosa frase. Sun Tzu enfatizó la importancia de los espías y exploradores para recopilar información sobre las disposiciones, fortalezas y debilidades del enemigo. Creía que un comandante hábil podía utilizar esta información para explotar vulnerabilidades, anticipar ataques y superar a sus oponentes. Las enseñanzas de Sun Tzu resonaron a lo largo de los siglos, influyendo en estrategas militares desde Napoleón hasta Mao Zedong. El legado de Sun Tzu se extiende mucho más allá del campo de batalla. Sus ideas sobre la estrategia y la importancia de la información siguen siendo relevantes en las salas de juntas, los tribunales y las esferas políticas del siglo XXI. En un mundo inundado de datos, la capacidad de recopilar, analizar y actuar sobre la información de manera eficaz es más crucial que nunca. Susurros en las sombras, espionaje y diplomacia en la Edad Media y el Renacimiento. La Edad Media y el Renacimiento fueron testigos de un florecimiento del espionaje y la diplomacia, a medida que la política se volvía cada vez más compleja. Reyes y reinas dependían de redes de agentes para recopilar información sobre sus rivales, asegurar alianzas y socavar a sus enemigos. El oscuro mundo de los espías, los códigos y los mensajes secretos se convirtió en parte integral de la política de poder europea. Uno de los ejemplos más famosos de espionaje medieval es la historia de los Caballeros Templarios. Esta poderosa orden militar, formada en el siglo XII para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, desarrolló una extensa red de informantes y agentes en Europa y Oriente Medio. La riqueza, la influencia y el acceso a la información de los templarios los hicieron poderosos y temidos. El Renacimiento vio el surgimiento de poderosas ciudades-estado como Venecia y Florencia, que dependían en gran medida de la diplomacia y el espionaje para proteger sus intereses. Los embajadores venecianos eran famosos por sus habilidades para recopilar información. Se esperaba que no solo representaran los intereses de su ciudad, sino que también reunieran información sobre comercio, política y asuntos militares. El desarrollo de la imprenta en el siglo XV tuvo un profundo impacto en la difusión de la información. Los libros, panfletos y hojas informativas ahora podían producirse y difundirse más fácilmente, lo que facilitaba el flujo de conocimientos e ideas por toda Europa. Esto, a su vez, impulsó el crecimiento de la alfabetización y la educación, lo que llevó a un público más informado e inquisitivo. El auge de la industria. La inteligencia encuentra nuevos campos de batalla. La revolución industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII y se extendió por Europa y América del Norte en el siglo XIX, trajo consigo avances tecnológicos y cambios sociales sin precedentes. El sistema de fábricas, la producción en masa y el crecimiento de las ciudades crearon nuevas oportunidades y desafíos, y la inteligencia se adaptó a este panorama cambiante. El auge del espionaje industrial reflejó el crecimiento de la propia industria. Las empresas buscaban obtener una ventaja sobre sus competidores obteniendo secretos comerciales, robando innovaciones tecnológicas y saboteando a sus rivales. Los espías industriales se infiltraron en fábricas, sobornaron a empleados, e hicieron todo lo posible para adquirir información que pudiera dar a sus empleadores una ventaja competitiva. Los gobiernos también reconocieron la importancia de la inteligencia en la era industrial. Establecieron agencias para recopilar información sobre desarrollos industriales y tecnológicos extranjeros. La carrera por industrializarse y modernizarse se vinculó inextricablemente a la competencia por la información y la superioridad tecnológica. La revolución industrial también vio el auge de los periódicos y los medios de comunicación de masas, que desempeñaron un papel cada vez más importante en la configuración de la opinión pública.
Tanto los gobiernos como las empresas reconocieron el poder de la prensa y trataron de influir en ella para su propio beneficio. La propaganda, la desinformación y la manipulación de la información se convirtieron en herramientas cada vez más sofisticadas de la política estatal y la estrategia empresarial. Un siglo de conflictos. La inteligencia en el crisol del siglo XX. El siglo XX fue un siglo de conflictos sin precedentes, marcado por 2 guerras mundiales, la Guerra Fría y numerosos conflictos regionales más. La inteligencia desempeñó un papel fundamental en la configuración del curso de estos conflictos, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta la política de riesgo nuclear de la Guerra Fría. Las guerras mundiales vieron el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, desde tanques y aviones hasta submarinos y gases venenosos. La inteligencia se volvió esencial para comprender estas nuevas tecnologías, anticipar los movimientos del enemigo y desarrollar contramedidas. El descifrado de códigos jugó un papel crucial en ambas guerras mundiales, y el éxito de los aliados en el descifrado de los códigos alemanes y japoneses resultó decisivo en varias batallas clave. La Guerra Fría, que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, fue un tipo diferente de conflicto. Fue un choque de ideologías, una partida de ajedrez global entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. El espionaje, la propaganda y las operaciones encubiertas se convirtieron en elementos centrales de la rivalidad de la Guerra Fría. Ambas superpotencias invirtieron fuertemente en recopilación de inteligencia, análisis y acción encubierta, buscando socavar la influencia del otro en todo el mundo. La Guerra Fría también vio el auge de la inteligencia de señales, o SIGINT, ya que ambos bandos buscaban interceptar y descifrar las comunicaciones del otro. El desarrollo de satélites y otras tecnologías de vigilancia sofisticadas transformó aún más el panorama de la inteligencia, permitiendo niveles sin precedentes de espionaje y reconocimiento. Sección 5. El agente doble que engañó a un dictador. El enigma de Joan Pujol García. En los anales del espionaje, pocas historias son tan extraordinarias como la de Joan Pujol García, un criador de pollos español que se convirtió en uno de los agentes dobles más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Con el nombre en código Garbo por los británicos, Pujol jugó un papel fundamental en engañar a los alemanes sobre el momento y la ubicación de los desembarcos del día D, contribuyendo en última instancia a la victoria de los aliados. Impulsado por un profundo odio al fascismo, Pujol se acercó inicialmente a los servicios de inteligencia británicos con una oferta para espiar para ellos. Sin embargo, fue rechazado al principio, considerado un aficionado con poco que ofrecer. Sin desanimarse, Pujol se embarcó en un plan audaz. Fabricó una red de subagentes ficticios, creando una ilusión convincente de una vasta red de espionaje que operaba dentro de Gran Bretaña. Impresionados por sus informes fabricados, los alemanes finalmente reclutaron a Pujol como agente doble. Operando bajo el nombre en código Arabel, Pujol alimentó a los alemanes con un flujo constante de información errónea, cuidadosamente elaborada para engañarlos sobre las intenciones y capacidades de los aliados. Inventó historias de movimientos de tropas, inventó agentes ficticios e incluso presentó informes sobre el tiempo, todo diseñado para engañar a sus superiores alemanes. La contribución más significativa de Pujol al esfuerzo bélico aliado se produjo en el periodo previo al día D. Jugó un papel clave en convencer a los alemanes de que los principales desembarcos aliados tendrían lugar en Calais, no en Normandía, lo que provocó que desviaran tropas de las playas de invasión reales. Su campaña de desinformación fue tan exitosa que incluso después de los desembarcos del día D, los alemanes continuaron creyendo que Normandía era un ataque de distracción. Sección 6. La era digital. La inteligencia transformada. La revolución digital, que comenzó en la segunda mitad del siglo XX y continúa remodelando nuestro mundo hoy, ha tenido un profundo impacto en la inteligencia. La proliferación de computadoras, internet y dispositivos móviles ha creado una explosión sin precedentes de datos, transformando la forma en que se recopila, analiza y utiliza la inteligencia. Internet se ha convertido en un terreno fértil para la recopilación de inteligencia. La inteligencia de fuentes abiertas, o OSINT, que implica la recopilación de información de fuentes disponibles públicamente, como sitios web, redes sociales y foros en línea, se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para las agencias de inteligencia, las empresas y otras organizaciones. La era digital también ha traído nuevos desafíos a la recopilación y el análisis de inteligencia. El gran volumen de datos puede ser abrumador,
lo que dificulta la separación de la señal del ruido. Además, Internet ha facilitado que los adversarios difundan desinformación y propaganda, lo que dificulta la evaluación de la credibilidad de la información. La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación primordial en la era digital. Tanto los estados-nación como los actores no estatales han desarrollado capacidades cibernéticas sofisticadas que pueden utilizar para robar secretos, interrumpir infraestructuras críticas y sembrar la discordia. La batalla por el control del dominio digital es uno de los desafíos de inteligencia que definen el siglo XXI. Sección 7. El futuro de la inteligencia, entre la innovación y la ética. Al mirar hacia el futuro de la inteligencia, surgen varias tendencias. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están a punto de revolucionar el análisis de inteligencia, automatizando muchas de las tareas que actualmente realizan los analistas humanos. Los sistemas impulsados por IA pueden examinar grandes cantidades de datos, identificar patrones, y generar conocimientos a una velocidad y escala que los humanos no pueden igualar. El desarrollo de la computación cuántica podría tener un profundo impacto en la inteligencia, particularmente en el ámbito del descifrado de códigos. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de romper muchos de los algoritmos de cifrado que se utilizan actualmente para asegurar las comunicaciones, lo que podría dar a quienes poseen esta tecnología una ventaja significativa en inteligencia. Sin embargo, el creciente poder de las tecnologías de inteligencia también plantea preocupaciones éticas. El potencial de uso indebido de la IA, la vigilancia masiva y la erosión de la privacidad son problemas urgentes que deben abordarse. Lograr un equilibrio entre la innovación y las consideraciones éticas será crucial para garantizar que la inteligencia sirva a los intereses de la humanidad, y no al revés. Sección 8. Conclusión. El poder imborrable de la información. Desde los antiguos campos de batalla hasta los paisajes digitales de hoy, la búsqueda de información ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. La inteligencia, en sus diversas formas, ha moldeado el destino de imperios, determinado el resultado de guerras, y sigue desempeñando un papel fundamental en la configuración de nuestro mundo. A medida que la tecnología continúa evolucionando a un ritmo sin precedentes, también lo hará la naturaleza de la inteligencia. Surgirán nuevas herramientas, técnicas y desafíos que requerirán adaptabilidad, innovación y una profunda comprensión del entorno de información en evolución. Sin embargo, en medio del cambio constante, una cosa es segura: la capacidad de recopilar, analizar y actuar sobre la información de manera eficaz seguirá siendo una fuente de poder, influencia y ventaja. En palabras de Sun Tzu, el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. En el siglo XXI, eso significa dominar el arte de la información.